Mami, tu celular, que ya va a empezar la escuela dominical. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela bíblica. Estamos muy contentos por tenerlos aquí. Ahora vamos a comenzar orando. Arriba las manos juntitas están, cerrando los ojos que vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Cuídanos, bendícenos y protégenos a cada uno de nosotros. Sé tú quien nos dirijas en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien niños, ahora vamos a prestar atención a todo lo que hagamos el día de hoy. Vamos a prestar atención a la lección, vamos a aprendernos el versículo, vamos a cantar todos juntos y a responder cada pregunta que nos hagan. Ahora sí, comencemos. Porque es de Dios. Creo yo en Cristo, creo yo en Cristo, creo yo en Cristo, es el Hijo de Dios. Cristo dio su vida, Cristo dio su vida, Cristo dio su vida en la cruz por mí. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive, sí resucitó. Jesucristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, pronto volverá. Y ahora, estarás tú listo, estarás tú listo, estarás tú listo, pronto volverá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¡Fifi! ¿Sabes que me dijiste que septiembre es el mes de la Biblia? Y yo tengo mucha, pero mucha curiosidad. A ver, Bob, ¿cómo cuáles? ¿Con qué se escribió la Biblia? ¿Fue a computadora? ¿O a lápiz y papel? No, Bob. La Biblia fue escrita antes de que se inventara el lápiz, papel y la computadora. Se escribió sobre un material llamado papiro o pergamino. ¡Ah! ¿Y Dios nunca escribió nada directamente de su mano en la Biblia? Sí, la Biblia dice en Hechos 31:18 y en Deuteronomio 10:4 y 5 que Dios escribió una sola vez con sus dedos, directamente. Y eso fue cuando escribió los 10 mandamientos. En las demás ocasiones inspiró a hombres. Ah, ¿y cuáles son esos lugares que no creen en la Biblia? ¡Oh, Bob! Países como Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Marruecos, pero también en Siria, China y otros lugares del mundo. Esos países maltratan y castigan por el simple hecho de tener una Biblia en las manos y castigan también a sus familias en muchas ocasiones. ¡Qué terrible! Bueno, pues nosotros debemos aprovechar que no tenemos ninguna amenaza para usar nuestras Biblias. Así mismo es, Bob. Qué bueno que piensas así. Tenemos la dicha de usar la Biblia y hablar la palabra de Dios de manera pública. Por lo tanto, debemos aprovechar el tiempo. Estoy muy de acuerdo contigo. Pero Fifi, no se te olvida algo. ¿El qué, Bob? ¡Ay,
Niños, esta semana yo estuve leyendo mucho la Biblia. ¿Saben lo que es la Biblia? Sí, ¡guau! Es verdad, es la palabra de Dios. Pero, ¿conocen lo que ella dice? ¿Y saben de qué ella habla? Hoy vamos a ser unos verdaderos investigadores de la Biblia y vamos a hacerlo con un personaje que también se encuentra en la Biblia. Sí, tomen sus sombreros de investigadores. ¡Vamos! Pero antes, yo les voy a dar 5 lupas y tienen que usarla donde yo les diga. Sí, bien, vamos a comenzar a investigar. La Biblia nos dice que la verdad de Dios es revelada en su palabra. Vamos a poner nuestra primera lupa en Juan 17:17. En Juan 17:17. Y dice, tu palabra es verdad. Pero, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios, la Biblia. Abraham fue un hombre que sirvió a Dios. Dios le dijo, vete de esta tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció y fue junto a su esposa Sara y su sobrino Lot a la tierra que Dios le mostró. Sí, su palabra es verdad. Dios le dijo que le mostraría una tierra y así lo hizo. Una tierra donde Abraham pudo habitar y era suficiente campo para tener a sus animales. La Biblia nos dice que la verdad de Dios es revelada en el cumplimiento de su promesa y su pacto. Nuestra segunda lupa la vamos a poner en 2 de Corintios 1:20. En 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios volvió a hablar con Abraham y le dijo, te doy toda la tierra de Canaán. Así se llama la tierra que Dios le mostró a Abraham. Y él le dijo, te doy toda la tierra de Canaán a ti y a tus hijos para siempre. Pero Abraham y Sara no tenían hijos. ¿Cómo podría Dios cumplir su promesa? ¿Recuerdan nuestra segunda lupa? Todas las promesas de Dios son en Él. Todas sus promesas se cumplen. Así que tomemos nuestra tercera lupa en Daniel 4:37. En Daniel 4:37. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. La verdad de Dios es revelada en su obra y en sus caminos. Dios permitió que en el caminar de Abraham y su esposa Sara, aún en su vejez, ellos eran ancianos. Y en medio de esta situación, Dios obró para que ellos tuvieran un hijo y lo llamaron Isaac. ¡Wow! Es cierto, la verdad de Dios es revelada en su obra y en sus caminos. Ya hemos visto que la verdad de Dios es revelada en su palabra, en su promesa y en el cumplimiento de su pacto, y también que la verdad de Dios es revelada en sus obras y en sus caminos.
Ahora vamos a ver nuestra cuarta lupa. Esta lupa la vamos a poner en Salmos 19:9. Dice: los juicios de Jehová son verdad, son justos. Los juicios de Jehová son verdad, son justos. Y también vamos a poner esta misma lupa en Salmos 96:13. En Salmos 96:13 dice: juzgará al mundo con justicia. La verdad de Dios es revelada en su juicio y justicia. Cuando Dios le permitió tener a su hijo Isaac, Abraham, Dios quiso comprobar cuánto Abraham creía en él. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. ¡Ah! ¡Wow! Que sacrificara a Isaac. Pero no fue porque Isaac era un niño desobediente. Dios quería saber qué había en el corazón de Abraham. También hay un personaje único en la Biblia que pasó por lo mismo. Dios envió a Jesús, su único hijo, para ser sacrificado por nosotros, por nuestro pecado. ¿Quieren saber por qué? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos que no le agrada a Dios. Dios es santo y el pecado no puede estar en él. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La verdad de Dios es revelada en su juicio y justicia. Pero vamos a poner nuestra última lupa en dos lugares también. Primero, en Salmos 57:3. En Salmos 57:3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará. Y el otro lugar es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros. La verdad de Dios es revelada en su salvación. ¡Wow! ¿Recuerdan que Dios le pidió que sacrificara a Isaac? Pues cuando estaban en el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado, Dios proveyó una oveja para que fuera el sacrificio en lugar de Isaac. Dios vio que en el corazón de Abraham estaba solo en obedecerle a Dios. La verdad de Dios es revelada en su salvación. Asimismo, Dios quiere que nuestros corazones estén en obedecerle a Él, a Dios. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a Jesús para que nosotros seamos limpiados del pecado y por su sacrificio somos salvos. Yo le entregué mi vida a Dios. ¿Y tú? ¿Le entregaste tu vida a Dios? Hemos sido unos buenos investigadores y hemos aprendido mucho acerca de la Biblia y ahora sabemos de qué la Biblia habla. La verdad de Dios
es revelada en su palabra, en su promesa y su pacto, en sus obras y en sus caminos. También la verdad de Dios es revelada en su justicia y juicio, y también en su salvación. Muy bien, niños. Ahora vamos a aprendernos un versículo. ¿Alguna vez ustedes se han dejado en un lugar oscuro? ¿Cómo ustedes se sintieron? Yo le tengo mucho miedo a la oscuridad. Y si me dan en un lugar oscuro, probablemente lloraría de miedo. Pero todo se me pasa desde que encienden la luz. Pero hay una oscuridad que no puede ser resuelta ni con la luz más brillante que nosotros podamos ver. Y esa oscuridad es el pecado. Y eso es todo lo que hacemos, decimos y pensamos que a Dios no le agrada. Esa oscuridad está en tu vida y está en mi vida. Y no podemos resolverla sin ayuda de alguien. Necesitamos de una luz verdadera. Y de esa luz vamos a hablar en el versículo de hoy. Y se los voy a leer. El versículo de hoy está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Tú quieres conocer esa luz verdadera? Esa luz verdadera es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y Él dejó todo lo que tenía y vino al mundo para alumbrarnos a nosotros, para que la oscuridad del pecado que hay en todo el mundo y hay en nosotros se vaya. Y esa luz alumbra y nos ayuda a vencer esa oscuridad de todas las maneras que podamos pensar. Esta luz de Jesucristo murió en una cruz para que pudiera hacer efecto lo que Él vino a hacer al mundo. Pero Él no se quedó muerto. Él resucitó y Él está vivo al lado de su Padre para que tú y yo podamos vencer esta oscuridad. Ahora vamos a repetir el versículo. Bien, ahora vamos a repetir. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Vamos a leerlo juntos una vez más, pero díganlo fuerte, 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 fuerte. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Esa es la palabra de Dios. Esa luz verdadera es Jesús y alumbra a todo hombre. A ti, a mí, a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo. Jesús puede alumbrar y Él vino a este mundo. Ahora vamos a ver un poquito más difícil. Muy bien, ahora lo vamos a repetir de esta manera. Si se fijan, cambiamos algunas palabras por dibujos, ilustraciones. Y vamos a ver si ustedes recuerdan las palabras que cambiamos. Aquella verdadera que a todo, eso está muy fácil, venía a este Juan 1:9. Está súper fácil para repetirlo ahora. Yo sé que ustedes saben de qué ilustración es cada palabra. Entonces yo se los voy a decir porque yo sé que ustedes ya lo tienen en la mente. Repetimos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Este es el versículo de esta semana. Y no me digan que no está fácil porque está súper fácil. Y ahora lo vamos a repetir de nuevo. Pero ahora yo voy a cubrir hasta las imágenes. Pero yo sé que ustedes saben qué palabras van en cada lugar, así que no va a haber problema. Muy bien. Ahora hemos cubierto las imágenes. Y vamos ahora a repetirlo igual. Yo no voy a decirles después en blanco. Tienen que decirlos ustedes. Vamos. Aquella verdadera que a todo venía a este Juan 1:9. El versículo estaba muy fácil para aprenderlo. Si ustedes no lograron aprenderlo, solo denle un poco para detrás al video y repítalo hasta que se lo aprendan. Dios te bendiga. Qué bueno que sigues hoy como todas las semanas. En nuestra sección de hoy, a ver qué aprendieron, tenemos cosas interesantes y que tienen que ver con lo que estamos viendo hoy, que es sobre la Biblia. También recordarte que todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Entonces, de una vez vamos a empezar. La primera actividad que yo tengo para ti se llama Descubre lo falso. Yo te voy a presentar algo que tuvo que ver con la historia. Dos cosas son verdaderas, pero hay una que es falsa.
Y esa es la que yo quiero que tú descubras. Las 3 verdades están aquí. Dice, la verdad de Dios es revelada en el cumplimiento de su promesa y su pacto. La verdad de Dios es revelada en su salvación. Y la otra dice, la verdad es que a Dios no le interesan los pecadores. ¿Qué tú crees? Vamos a ver, escoge tu respuesta correcta. Y espero que haya sido la misma que la mía. Y la verdad es que a Dios no le interesan los pecadores. Es falsa. Si a Dios no le hubiera interesado a los pecadores, Él nunca hubiera enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y nunca hubiera sucedido todo lo que se narra en la Biblia, que cada vez que el pueblo pecaba y ellos se arrepentían, el Señor los perdonaba. El Señor pudo haber hecho muy fácil desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, voltear la cara y decir, hagan lo que ustedes quieran. Pero el Señor no hizo eso. Entonces eso es falso. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora tú vas a escoger la respuesta correcta. Y yo quiero que tú me digas cuál es el personaje de la lección de hoy que pudo conocer la verdad de Dios. Tenemos 3 nombres, Juan, Isaac o Abraham. ¿Cuál entiendes tú que es? Perfecto. Si dijiste Abraham, dijiste la respuesta correcta. Esa fue la persona que conoció de Dios. Y hablando de Abraham, me gustaría saber qué podemos ver de Abraham. Abraham es un ejemplo de que Dios cumple sus promesas o que Dios pide cosas imposibles de forma egoísta. ¿Cuál tú crees que es la correcta? Y la respuesta correcta es que Dios cumple sus promesas. El Señor le prometió a Abraham algo que no te lo puedo decir ahora para que no se me dañe la próxima pregunta, pero Dios cumple sus promesas. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué Dios le prometió a Abraham que a su edad era imposible conseguir? O sea, era algo que por lógica uno dice, no, eso no puede ser. Tenemos 3 opciones. Un hijo, porque Sara era estéril, riquezas, tal vez eran muy pobres, o fama y poder ser conocidos en el mundo entero. ¿Qué tú crees? Todo esto no es inventado, todo esto fue en la historia que viste hoy. Y la respuesta es hijo. Sara era estéril. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a ser una nación numerosa y que iban a ser tantos como tantas estrellas hay. Pero ¿cómo iban a tener eso si no tenían un hijo para hacerlo? Y ya eran bien ancianitos y aparte era estéril. Entonces eso que parecía imposible fue lo que el Señor les prometió y también les cumplió. Claro, a su tiempo. Entonces, como todas las semanas, hoy tenemos un nuevo caso que nos llega. Tenemos una amiguita que se llama Luisa y necesita nuestra ayuda. Entonces esto se llama Ayudemos a Luisa. Y te cuento, Luisa es una niña que va a la escuela dominical, pero últimamente le hemos visto que ha estado muy triste, no está hablando, no está participando en la clase. Cuando me acerqué a ella, ella me dice que se siente mal porque ha hecho muchas cosas malas y entiende que Dios, al ser tan santo y justo, no la va a querer perdonar. Ella dice que cuando ha hecho esas cosas se ha acercado a Dios, le ha orado y le ha pedido perdón, pero todavía se siente mal en su corazón. Ella siente que eso no fue suficiente. Entonces yo dije que iba a hablar con ustedes para que ustedes me den una respuesta para ella. Y aquí hay 3 consejos. Yo quiero que ustedes me ayuden a identificar el correcto. El primer consejo dice que no insistas más. Dios no puede perdonar todo lo malo que hacemos. La B dice, Dios murió por los pecados de todos y para Él no hay pecado grande ni pequeño. Si te arrepientes de corazón sincero, Dios te perdona. Si no es así, o sea, si Dios no perdona, la palabra de Dios fuera una mentira. Y el otro consejo es, siempre te has portado bien. Que algún día cosas malas o que cometas un pecado no es nada. Quédate tranquila. Tú lo que has escuchado de la Biblia, lo que has escuchado durante todas estas semanas, ¿cuál tú entiendes que es el mejor consejo? ¿Qué tú me dirías que le diga a Luisa? Vamos a ver. Me gustaría escucharlo. Entonces como que me soplaron por ahí que era la respuesta B. Y es la B, es la correcta.
tenemos que reconocer que es cierto, para el Señor no hay pecado grande ni pequeño. Si tú cometiste un pecado, tú cometiste algo grave delante de Dios. Y la única persona que te puede perdonar es Dios. Si en algún momento, después que le pidas perdón a Dios, de haberte arrepentido sinceramente, y tú te sientes mal, te sientes que el Señor no te ha perdonado, ya esto es algo tuyo, porque ya el Señor dice que cuando Él perdona y olvida. Entonces, debes de acercarte nuevamente a Dios y presentarle esa situación. Pero ya, si el Señor te perdonó, Él te perdonó. También tenemos que reconocer que la palabra de Dios habla de cómo el Señor perdona. Y si eso que yo te estoy diciendo, y si eso es mentira, la Biblia entera es una completa mentira. Y la Biblia es verdad, lo que hemos visto en toda esta semana. O sea, tú puedes estar confiada, tranquila, de que el Señor nos perdona. Y el Señor no nos perdona para recordárnoslos en 3 días. Si el Señor perdonó y uno se acercó con corazón sincero, con corazón verdaderamente arrepentido, puedes estar confiada de que el Señor te perdonó. Y para nuestra amiga Luisa le podemos decir que si ella le pidió perdón al Señor, ella puede estar confiada de que el Señor la perdonó. Ella que lea su Biblia y que busque los versículos donde claramente el Señor le dice que Él aleja nuestros pecados como si fuera, como está tan lejos el oriente del occidente. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Te quiero recordar algunas cositas para que la tengas pendiente y se la puedas decir a tus amigos y a cualquier persona que tú conozcas. Y que son las siguientes. La palabra de Dios es verdad. Dios es verdadero. Dios murió por todos nuestros pecados. También Él cumple sus promesas. La Biblia es el único libro 100% verdadero en toda la tierra. Aunque hay muchos libros que tenemos que leer en la escuela, que tenemos que escuchar porque son de verdad, matemáticas, historia, naturales. Son libros ciertos, pero el libro verdaderamente cierto, que no tiene un error por ningún lado, porque fue escrito por Dios, inspirado por Dios, es la Biblia. Entonces, a ese libro, aunque tú escuches los demás, no lo debes de olvidar. Dios te bendiga y nos vemos otro día. Muy buenas tardes, niños. Bienvenido a su super programazo. Hablemos de la Biblia con la Biblia. Como siempre, su presentador, la franquicia bíblica. Y como le habíamos prometido la semana pasada que tendríamos nuevamente a Mr. Biblia. ¿Qué pasa, Mr. Biblia? Buenas tardes, niños. Dios les bendiga. Y a todas las personas que nos ven el día de hoy. Como les había dicho en nuestra pasada reunión, hoy he venido para responder todas sus preguntas. Así es, Mr. Biblia. Y quiero que sepa que en las redes los niños están súper activos. Pero yo quiero que usted me refresque la memoria. En la semana pasada usted estaba hablando sobre que la Biblia se divide en 2. Refrénteme la memoria ahí en esa parte. Claro, no hay problema. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así es. Bueno, en ese mismo ámbito, en ese mismo tenor, vamos a pasar a la primera pregunta, Mr. Biblia. Y esa viene, ¿sabe de dónde? De los Girasoles City. Y dice lo siguiente: ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Pues, el Antiguo Testamento abarca desde la creación del universo hasta antes de la primera venida de Cristo. ¡Wow! Mr. Biblia, gracias por siempre tener sabiduría y responder cada una de nuestras preguntas. Para mí, esta próxima pregunta está muy difícil, pero yo sé que usted es suficiente para responder todas y cada una de nuestras preguntas. Por eso se la voy a hacer y quiero que sepa de dónde viene. Esta pregunta viene desde allá, desde Villalinda, y dice lo siguiente: ¿todo el Antiguo Testamento dice lo mismo? No, tienen diferentes temas cada uno, aunque van enlazados. Comenzamos desde la creación del mundo, continúa con la caída del hombre por el pecado, incluye el juicio de Dios por medio del diluvio y también unos personajes que
muchos de nosotros han escuchado, llamados los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, el cual Dios escogió para ser padres del gran pueblo que Dios mismo había escogido, y también incluyendo la historia de Israel. En pocas palabras, el Antiguo Testamento habla sobre la historia de Israel y el Salvador prometido. ¡Wow! ¡Qué bueno saber que usted tiene mucha sabiduría! La próxima pregunta viene desde allá, desde Alma Rosa, y dice lo siguiente: ¿quiénes escribieron los libros del Antiguo Testamento? Dios, como les había dicho, escogió hombres, los cuales les llamaban profetas, sacerdotes, reyes y los líderes que Dios usaba para guiar al pueblo. Esas personas Dios escogió para escribir su palabra. ¡Wow! Pero me viene una pregunta desde allá, desde el quinto centenario. Estos niños quieren saber demasiado y quieren saber todas y cada una de las cosas. Para eso y está. esa pregunta dice lo siguiente: ¿el Antiguo Testamento se escribió en español? Una pregunta muy interesante. Pues, originalmente la palabra de Dios se escribió en hebreos, pero también hay algunos pasajes escritos en arameos que podemos encontrar en Génesis o en Jeremías y en otros libros más. Muy bien. Biblia, gracias por responder a cada pregunta. Esa pregunta viene desde los peraleros. Y esa pregunta me confunde mucho porque yo no sé la respuesta, pero yo sé que usted puede responderla. Claro. Y dice lo siguiente: si decido leer el Antiguo Testamento, ¿con qué me voy a encontrar? Esa pregunta es muy interesante para que podamos ver que la Biblia es variada, comenzando por los primeros 5 libros que hablan sobre la creación y las leyes de Dios. Estos libros son desde Génesis hasta Deuteronomio. Los libros que le siguen son 12 desde Josué hasta Esther. Estos libros tienen la historia de Israel, y unos libros muy famosos son los libros de la sabiduría. Estos libros son 5, desde Job hasta Cantares. También otros personajes muy conocidos llamados los profetas mayores. Son 5, desde Isaías hasta Daniel. Y por último encontraremos a los profetas menores. Estos son libros pequeños, pero son 12, desde Oseas hasta Malaquías. Para que vean, la Biblia no es aburrida. ¡Wow! Mr. Biblia, pero qué bien están organizados los 39 libros del Antiguo Testamento. Y niños, con estas respuestas tan valiosas nos despedimos del programa en esta tarde. Pero antes de despedirnos, Mr. Biblia, ¿algo más que decir? Claro, claro. Con este tiempo libre que muchos de nosotros tenemos, les recomiendo que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y por medio de qué? Por medio de mí, por medio de la Biblia. ¡Wow! Gracias, Mr. Biblia. Y ya escucharon, niños, la invitación que Mr. Biblia nos hizo a buscar a Dios de todo corazón mientras hay tiempo. Y sin más, nos despedimos de este su super programazo. Hablemos de la Biblia con la Biblia. Y con ustedes estuvo su super presentador, la franquicia bíblica. Y con ustedes estuvo Mr. Biblia. Pero antes de irnos, quiero invitarles a que si tienes alguna otra pregunta, puedas escribir, dejar tu comentario y suscribirte a nuestro super programazo, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Bien, niños, este ha sido el final por nuestro video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar aquí abajo cuál fue su parte favorita y compartir esto con todo el mundo. Un abrazo de parte de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, Hechos 2:42. Los amamos. Bye.